justo cuando a partir de este día faltan 7 días de reposo para llegar a las santas convocaciones, las fiestas de otoño. Hoy estudiamos Parashá Vaet Hanan, la segunda porción del Sefer Devarim, el libro del Deuteronomio, que comprende del capítulo 3 versículo 23 hasta el capítulo 7 verso 11. Esta porción está íntimamente ligada con aspectos fundamentales de nuestra fe, como lo son el hablar con Dios, la tefilá, el escuchar la voz de Dios, el Shema, y un concepto que la religión enseña, que solo se da a partir del Nuevo Testamento, pero que en realidad está presente desde la creación misma, y que hoy aparece dándole nombre a esta parashá, Vaet Hanan, palabra H2603 del diccionario Strong, y que literalmente significa gracia, misericordia y bondad. La revelación aleccionadora de esta porción es que la Torá es un cerco de protección para el que guarda los mandamientos de Dios. Los temas que destacan en esta parashá son la predicción del exilio, la redención de los últimos días, el primer y más grande de los mandamientos, el Shema, los tefilim y la mezuzá, la ratificación de los 10 mandamientos. Uno de los propósitos básicos de esta porción es llevarnos a adquirir conciencia acerca del poder de la oración. Y vale aclarar que la oración no consiste en pedirle algo a Dios y que Dios lo haga tal y como nosotros queremos que lo haga, pues si queremos tener resultados favorables en nuestra vida de fe, entonces tenemos que entender que la oración consiste en fortalecer nuestra oración con Dios, demostrando la confianza que tenemos en Él y conscientes de nuestra influencia con Él. Por eso, cuando oremos a Dios, hagámoslo aceptando que Él tiene las respuestas que necesitamos, aunque no como las queremos. Esto es muy importante para tener una vida de fe sana, en armonía y con una conexión permanente con Dios. Pues cuando entendemos esto y dejamos que Dios actúe a su modo y a su estilo y nos dejamos llevar por Él, es cuando abrimos nuestra alma a un abundante cúmulo de energía y de bendiciones. Ni Moisés, ni Aarón, ni el pueblo de Israel le dijeron a Dios cómo liberarlos de la esclavitud, solo le pidieron que los liberara, y dejaron que Dios actuara y lo hiciera a su modo y manera. Lo mismo el Mesías, él nunca le decía a su padre cómo hacer las cosas. El término hebreo que le da nombre a esta parashá, Vaet Hanan, tiene un valor numérico de 515, mismo valor numérico de la palabra tefilá, que es oración. Los propósitos fundamentales de esta porción consisten en obtener amor, anhelo y deseo por la tierra prometida. Vemos que Moisés oró 515 veces por entrar en esa tierra buena que fluye leche y miel. Otro de los grandes propósitos en el estudio de esta porción es apegarse a Dios y andar en sus caminos para que en todo salgamos adelante. Por eso dice, Deuteronomio 4:4, mas vosotros que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Y con esto, también logramos el propósito de tener tus descendientes, y tú, una buena y larga vida. Deuteronomio 4:40, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra, que el Señor tu Dios te da para siempre. Un propósito muy importante es que podamos conocer la forma para crecer y multiplicarnos. Deuteronomio 6:3, oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Adonai, el Dios de tus padres. Pero esta parashá también nos revela la fuente de toda energía, de todo poder, y de todo el amor de Dios. Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En hebreo es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. En este versículo aparecen 2 simanim. Recordemos que simán es una señal que existe en algunas letras de las Sagradas Escrituras y en este caso, en la palabra Shema. La última letra, que es la Ayin, es más grande que el promedio de las demás, lo mismo que la letra Dalet, con la que termina la palabra Echad. Y si juntamos estas 2 letras, podemos formar 2 palabras. Ed, que significa testigo. Ad, que significa eternamente. Esta oración, o más bien, esta declaración llamada, el Shema, el Mesías, la revela como el primer y más grande de todos los mandamientos. Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muchos nos vamos con la idea de que el primer y más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas.
pero tanto Moisés como el Mesías le dan una suprema importancia a: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Por qué? Porque este es el primer y más grande mandamiento. Porque el primer pacto lo establece Dios con el pueblo de Israel a partir de una promesa que el mismo pueblo hace. Nasche beniskma, haremos y obedeceremos todo lo que Dios diga. Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Dios las palabras del pueblo. Dios recibe esas palabras del pueblo, y con ellas establece el pacto. Y el pueblo reafirma estas palabras. Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho, y obedeceremos. Y en esta paraschá, Moisés les recuerda esto. Deuteronomio 5:27-28, acércate tú, y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Dios la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Dios, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Entonces así, es como surge el pacto entre Dios y su pueblo, a partir de la promesa del pueblo, de hacer y obedecer lo que Dios diga. Pero el pueblo no cumplió su promesa, y el pacto se quebrantó, pero ahora es Dios quien viene, y es Él quien toma la iniciativa, y establece un nuevo pacto, con las mismas reglas, preceptos y estatutos del pacto original, pero con la diferencia de que ahora, este pacto, Dios lo inserta dentro de la naturaleza del pueblo, y lo anuncia de esta manera. Jeremías 31:31 al 33, he aquí que vienen días, dice Dios, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, veamos las diferencias entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. El primer pacto se establece a partir de una promesa hecha por el mismo pueblo de obedecer y hacer todo lo que Dios diga, mientras que el nuevo pacto surge de una iniciativa de Dios. El primer pacto se basaba en la disposición del pueblo, basada en su conducta ante los mandamientos de Dios, mientras que ahora en el nuevo pacto, los mandamientos de Dios forman parte de la naturaleza del pueblo, pues está grabado en la mente y escrito en el corazón del pueblo. En el pacto original, Dios venía a ser como un marido para el pueblo, y el pueblo era la esposa, mientras que ahora en el nuevo pacto, el Señor es el Dios de Israel e Israel es su pueblo. Por eso, en el final de los tiempos, es el Mesías, el Cordero de Dios, el que toma el lugar del marido. Entonces, el pacto ya no depende de la conducta del pueblo, ahora es Dios mismo, quien pone en nosotros el querer como el hacer. Ezequiel 36:26-28, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, los estatutos, decretos y preceptos del primer pacto son los mismos del nuevo pacto, solo que ahora, el pacto no depende de la promesa del pueblo, de obedecer y hacer. Ahora Dios mismo pone sus estatutos, sus preceptos y sus decretos en nosotros, y para poseer esto en nosotros, solo necesitamos un detonante, Shema, escuchar. Por eso, es que el mandamiento más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y entonces, cuando nosotros cumplimos este mandamiento, escribimos en nuestra mente y grabamos en nuestro corazón los estatutos, preceptos y decretos de Dios. Y así, Él es nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo. Y este primer y más grande de los mandamientos, lo podemos poner en práctica cada Shabbat porque la Biblia nos dice que así se convertían a Dios todos los que venían al camino de la fe. Hechos 15:19-21.
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, podemos ver en esta porción que 10 mandamientos son la clave de todo. El pacto y los mandamientos son atemporales. Deuteronomio 5:2-3. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Dios este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, el pacto es algo que está presente hoy, algo que está sucediendo en este momento, porque Dios entrega la Torá con el Israel revelado, pero también con el Israel oculto, el Israel que no ha reconocido su identidad, el Israel no revelado. Por eso, Israel no es solo el que nace judío, sino que Israel es todo aquel que hace de la Torá su estilo de vida. Ese es el pueblo de Dios. Estar en pacto con Dios es cuando la Torá es nuestro estilo de vida, y escogemos este estilo de vida cuando entendemos que tenemos algo que nos pertenece y con lo cual podemos hacer todo. El apóstol amado, en unos cuantos versículos, nos da una cátedra de lo que es estar en pacto y ser pueblo de Dios. Primera de Juan 2:3-5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:7, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otro aspecto con el cual nos conecta esta parashá es la oración. La porción comienza con Moisés implorando a Dios mediante la oración. Si analizamos a profundidad esta oración, nos vamos a dar cuenta que no se trata de que Moisés estuviera queriendo obtener un satisfactor personal de parte de Dios. Moisés lo que quería era mantener su conexión con Dios. Deuteronomio 3:25, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Dónde podemos ver otra oración similar? Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos que tanto Moisés como el Mesías están orando de esta manera, porque están temiendo una lejanía de Dios. En el caso de Moisés, el pueblo estaba por pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida, y Dios se ocuparía de ellos. Pero Moisés se quedaría fuera y solo, y en el caso del Mesías, estaba a punto de ser apresado, y pasaría por un tormento solo, y Dios apartaría su vista de él. Entonces, tanto Moisés como el Mesías, su temor, era perder la conexión que tenían con Dios. Cuando nosotros oramos, establecemos una conexión con Dios, porque desde la creación, para el ser humano, le es esencial entender que no estamos solos en este mundo, y que necesitamos pedir ayuda al Creador. Caín es un ejemplo de esto. Génesis 4:13-14. Y dijo Caín a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Orar entonces no es algo que solo deberíamos de hacer en tiempos de necesidad, porque la oración es una herramienta que nos permite estar conectados permanentemente con la luz del Creador. Por eso, la Biblia dice que Dios hablaba con Moisés como con su compañero, y el Mesías le decía a Dios, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, y también decía, el Padre y yo somos uno. Entre el destino que tuvieron Moisés y el Mesías, existe un paralelismo interesante, porque es inverso. Moisés estaba destinado a guiar al pueblo de Dios, desde la salida de Egipto hasta tomar la herencia de la tierra prometida. Sin embargo, al no glorificar a Dios ante la nueva generación, en la primera manifestación que Dios tendría con ellos, Moisés mostró su nivel espiritual más bajo, incluso que el nivel del mismo pueblo. Y bajo esas circunstancias, Moisés ya no podía liderar la conquista de la tierra prometida, porque perdió el respeto del pueblo. Por eso, vemos que las siguientes hazañas ya no las dirige Moisés. El pueblo mismo hizo votos para derrotar a Arad. Josué encabezó la lucha contra Sejón y contra Ag, y luego Pinjas, en un acto heroico, termina con el origen de la mortandad en el pueblo. En el caso del Mesías, es al revés,
Él viene a cumplir el objetivo más alto, la redención del pueblo, y para esto tenía que ser sacrificado, resucitar y establecer el reino de Dios en la tierra a través de la renovación del pacto, y para esto tenía que llevar al pueblo al arrepentimiento. Por eso, desde el inicio de su ministerio decía, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Pero el pueblo no tenía el nivel espiritual que lo hiciera merecedor del reino de los cielos y su justicia. Israel se había convertido en un pueblo del montón, vivían bajo una religión, pero su espiritualidad era muy escasa. Lo único que deseaban era ser libres del yugo romano, para ser como los demás, un pueblo con su religión y sus tradiciones. Por eso, el mismo Mesías pospone el establecimiento del reino en ese momento. Hechos 1:6-8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese es el punto. El pueblo tiene que testificar de Dios, ser espirituales, para que el reino de los cielos se pueda establecer. Ahí está la lección. Muchas veces oramos y le rogamos a Dios, pidiéndole algo, pero nuestro nivel espiritual no está en sincronía con lo que pedimos, no tenemos la visión clara de nuestra fe y de nuestra misión de vida. Solo terminamos pidiéndole a Dios un satisfactor y ya. Esto sucede porque hay una desconexión entre lo que pedimos en oración y la necesidad de nuestra alma, porque una oración que proviene de nuestra alma siempre recibe respuesta. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Proverbios 15:29. Dios está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Cuando una oración no es respondida, es porque nuestra alma no oró. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La lección más profunda de esta porción es que, para orar, lo primero que tenemos que tener es claridad acerca de lo que nuestra alma necesita de Dios. Moisés quería entrar a la tierra prometida, como un anhelo personal, al ver alcanzado el objetivo de él. El Mesías, por su parte, tenía claro que no estaban dadas las condiciones para establecer el reino de los cielos. En ese momento, Moisés terminó dándose por vencido, cuando Dios mismo le dijo, ya no me toques ese asunto, mientras que el Mesías sometió su voluntad a la voluntad del Padre, al decir, hágase tu voluntad, y no la mía. Moisés oró por su deseo 515 veces. El Mesías solo una. No es casualidad de que en esta parashá destaquen los temas del pacto y la oración, porque han terminado ya las 3 semanas de las tragedias históricas que han azotado al pueblo de Dios. Y justo este Shabbat es conocido como Shabbat Nahamu, el Shabbat de la consolación. Isaías 41, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. En hebreo es Nahamu, Nahamu, Ami. Justo hoy, con esta porción, y en este Shabbat, entramos a una zona de tiempo llamada Shiva de Nehamata, las 7 semanas de gran bondad. Con esto comienza también el camino rumbo al día del juicio, y el inicio de las santas convocaciones, que son las fiestas de otoño. En este periodo de 7 semanas, cada palabra que eleves a Dios te será escuchada, tan solo por ser una persona que se ocupa de las palabras de la Torá. Con la oración, los que se ocupan de las palabras de la Torá tienen la capacidad de moldear su destino y acelerar los buenos decretos. Las oraciones que tendrán una respuesta inmediata serán las que hagas por tu familia. ¿Cómo sabemos esto? Génesis 25:21, y oró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca su mujer. El valor numérico de los nombres juntos, de Isaac y Rebeca, es de 515. El mismo valor numérico de tefilá, que es oración, y la misma gematría del nombre de esta parashá, Baet Hanan. Entonces, en estas 7 semanas, las palabras que eleves a Dios en oración serán atendidas inmediatamente si tú te ocupas de las palabras de la Torá, porque está escrito, la oración del justo puede mucho. Así lo dice Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia.